Hola, hola. La profesora va a llegar unos minutitos tarde, entonces, voy a aprovechar para comentarles un par de puntos. ¿Se acuerdan del examen del primer parcial, la pregunta eh, 14, me parece, respecto a la de los videojuegos? ¿Se acuerdan? Ya la corregí, entonces, bueno, evidentemente va a haber como una modificación de la calificación. Esa pregunta valía, si tenía la respuesta correcta, valía punto 4, es decir, si sacaron 8 en el examen que les calificó Moodle y tienen la respuesta correcta, pues evidentemente va a ser 8.4, ¿no? Y así. Ya tengo la lista, se las voy a leer a continuación. Los nombres que yo mencione son aquellas personas que su calificación va a aumentar en punto 4, ¿no? Ustedes ya saben cuánto sacaron, entonces pues nada más súmanle esa cifra y esa es su calificación del primer parcial, ¿vale? Entonces se las voy a leer a continuación. Acuérdense, los nombres que mencione son los que van a sumarle eso. Aquellos que no, pues evidentemente no tienen ese punto 4 extra, ¿vale? Entonces, el primero es Uriel Almanza, luego es Josué Bravo, Julio Cano, Víctor Manuel Chávez, Edmundo Díaz, Jorge Flores, Jimena Flores, luego es Fernanda Gaitán, Miguel Ángel Galván, Diego Alonso Garza, Yucari González, Víctor Augusto González, Grecia Naí Hernández, Fernanda Loza, Inés Medrano, Eli Merlín, Valeria Negrete, Carlos Peralta, Sofía Pérez, José Eduardo Ramírez, Rebeca Razo, mm, Santiago Riverol, Miguel Ángel Salgado, Ana Sánchez, David Vargas, Noé Yáñez y son todos, ¿no? Entonces, todos ellos que mencioné tienen punto 4 en el primer parcial, entonces, pues, esa es su calificación final del primer parcial. También revisando el calendario, aprovechando, acuérdense que el segundo parcial es el 11 de noviembre. Faltan 2 semanas y media, pero pues ya vayan estudiando, ¿no? El segundo parcial, les comento así súper rápido, va a ser generalmente algunos ejercicios de elasticidades, también algo de costo de oportunidad, van a tener que graficar este, algunas curvas, etcétera. No, realmente no va a ser un examen muy extenso, pero sí son algunos temas que pudieran ser algo complicados, ¿no? Yo creo que ya les había mencionado, el primer parcial es el examen más sencillo, digamos. El segundo parcial, en lo personal, creo que es el que más se les complica. Y ya en el tercero, generalmente se recuperan ustedes. Acuérdense que si reprobaron alguno de los parciales, automáticamente se van a final, ¿no? Entonces, eh, o sea, tampoco es como un buen consejo, pero traten de estudiar para que salgan lo mejor posible en este parcial y no se vayan automáticamente al final, ¿vale? Otra cosa, acuérdense que nosotros les damos no recuerdo cuánto estaba en la evaluación, si medio punto o un punto si ganan el Kahoot. Entonces, bueno, también vayan estudiando para eso. Acuérdense, van a ser temas de tópicos de cultura general, por así decirlo, y otros que se relacionan evidentemente con la clase y con el contenido que va a estar presente en el examen. Entonces, pues yo la verdad les recomiendo que vayan estudiando un poco eso, sobre todo porque, bueno, la próxima semana es puente, entonces, pues como que de alguna otra manera se pierde cierto ritmo, ¿no? Eh, Hay unas preguntas aquí en el chat. Dice Grecia que sí es 100% examen. ¿Cómo que si fue 100% examen? No entiendo muy bien. Si... Bueno, si le puedes poner otra vez, Grecia, es que no lo Es que entiendo. estaba diciendo, profe, Ajá. que esa sería la calificación de nuestro primer parcial. Entonces, ¿fue 100% examen? ¿El primer parcial? Ajá. O sea, la calificación que Moodle les dio, por ejemplo, si tú sacaste 8, ves que hubo una como ahí corrección de la pregunta 13 o 14, entonces yo lo revisé y si la tenían correcta, pues ya les agregué los punto 4 que les faltaban, ¿no? Esa es la calificación del primer parcial. Evidentemente, pues es en el rubro de los exámenes, el primer parcial vale un tercio, ¿no? Del Ah, rubro de ya, ya, examen. ya. Ya, ya es que esa duda me surgió. Muchas gracias, profe.
No, no, ¿de qué? A ver. Jorge, profesor, el día jueves no me pude conectar a la clase ya que está recibiendo la segunda dosis de vacunación. Ok, sí, no, no se preocupen. Si faltan alguna clase por cualquier cosa, ya sea una consulta médica, o tienen que ir a vacunarse porque ya les toca, pues, sin ningún problema les justifico la falta. Nada más, porfa, sí, mándenme, pues, ya sea una copia, pues, sí, una foto, una copia de ya sea de su expediente de vacunación o de su comprobante médico, porfa, para justificar la falta. Luego, Eli Profe, Merlin dice, ¿te manda por profe, correo? ¿perdón? Sí, por correo. Gracias. No, ¿de qué? Luego, Elif Merlin dice, profe, pero si reprobamos un parcial o el examen vale 20%. Eh, si reprueban un parcial o un examen, que es lo mismo, automáticamente se va a un examen final, ¿vale? No importa si la calificación promediada de esos tres parciales es aprobatoria. Por ejemplo, en el primero sacan 10, en el segundo 9 y en el tercero sacan 4, por ejemplo. Aún así les va a dar una calificación aprobatoria, ¿no? De los exámenes y los promedian. Pero, pues, dado el reglamento del curso, automáticamente se va en examen final, ¿no? Entonces, tómenlo en consideración. Este, Les digo, yo creo que el segundo parcial es un poquito más complicado, entonces de una vez sí vayan como empezando a estudiar esos temas, ¿no? Había otra pregunta que se me fue. Dice, profesor, hemos tenido problemas con nuestro profesor de INAE. ¿Con el profesor Vargas o quién es su profesor ahora? Con Es el que, es que, profesor Vargas, profe. a ver qué pasó. Yo tomé clases con él, entonces creo que más o menos lo conozco. ¿Qué pasó? Bueno, Bueno, primero, bueno, está bien, A compañera, ver si después quieren, hablo yo. a ver si quieres primero, bueno, Grecia y después Aurora, ¿vale? bueno, está bien. Bueno, independientemente de lo que vaya a decir ahora, por mi parte, aparte de que no me gusta que no dé clase o que la dé como muy raro, no se esfuerza en darnos una retroalimentación. También está muy rara su forma de llevar la materia, como que no lleva un orden y aparte ni siquiera es motivante para los alumnos. Por ejemplo, ayer que teníamos que hacer como una presentación, en vez de decirme en qué había fallado o algo así, solo me empezó a decir como de, no, ya quita tu presentación y así cosas bien turbias, ¿no? Con ese profe. Y que aparte no se le entiende nada a lo que dice, de verdad. Nos ha dejado como 1000 tareas y de esas mil Ok, tareas no estamos, o sea, no hay ningún consenso en el grupo que alguien entienda bien. ok. Una Y pregunta, Grecia. ¿Tu profesor adjunto sigue siendo Jensen? Jensen es uno de ellos, pero el que como que se reparten los grupos y a mí me Ok. toca el, creo que se llama Oscar Vázquez, No, no, él no lo conozco, fíjate. pero sí tenemos a Jensen. Ok, pero más bien es el otro muchacho. Es que, disculpen, me parece que el profesor adjunto es Oscar, pero Jensen a veces entra como de ayuda, pero en realidad es el profesor Oscar. Ok, ok. Y bueno, hay, digamos, como un consenso general de las tareas, de las posiciones, de los trabajos, etcétera. No, profe, aparte, bueno, aparte de todo lo que ya mencioné y ya para dejar hablar a mis compañeras, es que me he esforzado en entregar absolutamente todas mis tareas y ayer no tenía ni una sola recibida. Y de hecho, se las he pasado a algunos de mis compañeros y ellos sí la tienen como marcada y yo no. Entonces no podría ser porque la tenga mal o algo así, sino que simplemente no me las puso a consideración. Ujú. Sí, entiendo. Bueno, si quieren, primero hablen así brevemente Natasha, Evelyn y Aurora, y ahorita yo les comento qué tal me fue con ese profesor, que creo que les puede ayudar para solventarlo un poco mejor, ¿vale? Es Entonces, que lo que Natasha. pasa, yo siento que hay falta de organización. Ujú, Yo tengo, bueno, surgen algunas dudas de la clase y le mando correo al profesor y el profesor me dice que lo mande al adjunto, que él me resuelve la duda. Le mando la duda al adjunto y no recibo ninguna respuesta.
Entonces, al ver esto y la falta de organización, le comenté al profe en clase que si se podía abrir un Classroom para que haya más, pues, organización en enviar las tareas y el saber que sí las recibimos, porque no hay respuesta. Ay, Y perdón, el Natasha, profesor, ¿las tareas cómo las mandan? ¿Por correo? por correo. Ah, ok. Y el profesor me dijo que pues no era necesario porque que no tenemos tanta información y que ahí el problema es de Oscar porque Oscar es el que no nos contesta. E igual ayer nos dejó una tarea, dentro de una tarea era hacer un ejercicio y en vez de explicarnos o realimentarnos porque tuvimos diferentes resultados con unas compañeras, pues no quiso hacerlo, o sea, no quiso resolverlo, dijo como de que ustedes ahí lo ven, pero no surge esa parte de interés de querer pues mostrarnos cómo es el resultado. Ok, gracias, Natasha. A ver, Evelyn, por Profe, favor. rápido. Ahí Sí, en el claro. comentario de Natalia sobre la tarea, por ejemplo, Aurora corrigió al profe, incluso dio sus explicaciones y argumentó por qué estaba bien, pero aún así se esforzó el profesor en explicar que estaba mal, que lo checara porque la otra morra traía un resultado distinto y se puso ahí a hacer sus visiones el profe cuando pues Aurora lo tenía bien. Y también Ok, Ana, o sea, estamos concordando que estaba bien el resultado y aún así no, pues sí, no puso interés en explicarnos por qué, solo, ajá. claro, ok, entiendo. Gracias. A ver, Evelyn, por favor. Era un poco de lo mismo que mi compañera Natasha decía, de que no responde ni Oscar ni el profesor. Nos dejó hacer unos cuadros y yo personalmente no sé cómo hacerlos porque es investigar en el INEGI y yo no sé cómo sacar la información y le he mandado correos y no responde. Entonces, le pregunté a otros compañeros que tampoco lo han hecho porque no saben hacerlo. Entonces, Claro, pues sí me preocupa porque es parte de mi calificación. ujú, entiendo. Gracias, Evelyn. Aurora, por favor. Bueno, son diversos puntos los que estoy en inconformidad con él, porque bueno, así como comentaba la compañera Evelyn, en un principio nos dejó como una serie de trabajo para entregarlo antes de que terminara el semestre. Y bueno, nos explicó, pero como son tablas muy laboriosas que requieren tiempo y investigar y sacar esa información y bueno. Entonces, cuando él nos dijo, pues vayan haciéndolas poco a poco, se las mandan a Oscar para que él les vaya corrigiendo en caso de que estén mal o para que él vaya anotando sus avances. Y cuando intentamos preguntarle sobre esos trabajos, muchas veces su respuesta es, ya deben de tenerlas hechas, las tablas, ¿no? Y en cambio, pues no nos resuelve nada. Ok, Y bueno, sí, también ese problema de comunicación y de organización que hay entre ellos. Por ejemplo, este fin de semana nos mandó una tarea y el viernes yo le mandé mis dudas al adjunto porque cuando le preguntamos a él, pues él nos responde que le preguntemos al adjunto, ¿no? Y entonces yo le mando mis dudas a Oscar y él me dice que le va a preguntar al profesor y ya yo le mando un correo, ¿no? Que a ver qué pasó. Entonces dice, ya le llamé al profesor, ya le mandé correos y el profesor no responde. Entonces ahí no sé con quién acudimos porque como que se echan la bolita de que pregúntale a ese y no claro. que le preguntemos al profesor y bueno. Y Y digamos que en ya clase pues no da oportunidad no, de poder ajá, preguntar. exactamente, como decían mis compañeros, Ujú, nos mandó un cuadernillo para hacer unos problemas. Es más, ni siquiera dio bien las instrucciones porque la página la dio incorrecta y pues nosotros ahí la estábamos buscando, ¿no? Y ya al momento de presentarlo, yo le dije, yo le expliqué claramente cómo había hecho mi ejercicio y que me basé en sus fórmulas, pero, perdón por la palabra, pero como que es un poco necio, no sé, pero no nos solucionaba nada. Y porque teníamos diferentes resultados con otra compañera, pues como que no se esforzó porque nos explicara él el problema, sino que nosotros viéramos cómo le hacíamos o que comparara nuestros resultados y bueno, como que no le tomó nada de importancia. Y en cuanto a otro trabajo también que nos dejó de tarea, así pues como que les respondió muy feo a mis compañeros, ¿no? Que quitaran
su trabajo, su presentación, porque que eso no servía, que no era lo que había pedido. Y cuando presentó lo que según él había pedido, nos dijo, ese archivo ya lo debieron de tener ustedes, dice, ya se lo mandamos, y eso no era cierto, ni siquiera nos había mandado el ejemplo de cómo teníamos que hacer la tarea, ¿no? Y pues nos la mandó a la hora de clase, entonces como que no, Sí, no claro. sé, y además sus explicaciones, como que no las da correctamente, revuelve mucho la información y también luego dice que nosotros le estamos como tipo levantando falsos, ¿no? Porque dice, yo no expliqué eso, yo no dije esto, pero también no es claro, ¿no? Y pues ahí hay como muchas contradicciones. ¿Puedo Sí, comentar algo? sí, Sí, brevemente, Natasha, por referente, favor. ok. No, sí, adelante. Bueno, referente a lo que dijo Aurora, sí, de hecho, también nos dejó una tarea de unos métodos y venía el método de investigación. Entonces mi compañera, bueno, y en lo personal también así lo puse, tal cual como lo dio en clase. Entonces, al momento de presentarlo en pantalla, el profesor dijo que eso nunca lo había dado e incluso la clase está grabada y textualmente está como el profe explica ese método. Y le dijimos, profe, es que hasta le tomamos captura y está grabada la clase. Y sí, lo dijo así. Entonces se molestó muchísimo y dijo que eso era una falta de respeto porque le estábamos levantando falsos y diciendo cosas que no son así, pero está la clase, o sea, no estamos inventando nada. Y también se Entiendo. molestó mucho por eso. Ok, gracias, Natasha. Sí, la verdad que, bueno, interesantes y desafortunados sus comentarios, bueno, no sus comentarios, sino sus experiencias. Yo la verdad sí tomé clases con el profesor Vargas en tercer semestre y la verdad es que, o sea, no me extraña lo que me están contando, la verdad. Tampoco me lo tomen a mal de que pues esté hablando, de que hable pestes o mal de él, pero la verdad es que sí concuerdo con muchos de sus comentarios que ustedes dijeron. Yo cuando tomé clases con él, me acuerdo perfectamente que al final bueno, dejó un trabajo final, un trabajo de final del semestre, era sobre analizar, no me acuerdo, creo que el sector energético en México, algo así. Bueno, este, un mes antes de que acabara el semestre, el que termine en diciembre, hagan de cuenta ustedes a principios de noviembre o finales de octubre, había que mandarle recurrentemente los avances del trabajo final, ¿no? Y el profesor te respondía, ah, está perfecto, no le falta nada, o le falta esto, esto, esto. Este, y así estuve yo todo el mes, mandándole avances, corrigiendo lo que me decía. Luego, cuando corregía lo que él me decía que estaba mal, que eso no tenía que ver con el trabajo. Cuando lo quitaba, me decía que faltaba, etcétera, ¿no? Así estuve hasta, creo que el semestre terminó los exámenes como el 10 de diciembre. Yo hasta el 14, 15 le seguía mandando hasta que por fin me dijo, está bien, ¿no? Recuerdo que en ese inter yo tenía, bueno, un muy buen amigo tomaba clases conmigo. A él le aceptó el trabajo así de volada, luego, ¿no? Está perfecto, Edgar, tu trabajo está excelente, ¿no? Entonces, nosotros estábamos como pensando, pues es que seguramente ni siquiera está leyendo los trabajos. Entonces en uno de esos correos que siempre me mandaba para atrás, le mandé el mismo trabajo que mi compañero. Me decía que era bueno, no me dijo por una porquería, pero me dijo que todo estaba mal. No, entonces la verdad es que sí les creo lo que ustedes están comentando. Al final, les va a poner, si no 10 a todos, les va a poner 9 por lo menos, ¿no? Desafortunadamente en la facultad a veces se van a encontrar profesores así, ¿no? Es como todo, hay de todo, pero pues así es su personalidad. Sí entiendo lo que ustedes dicen de que explica algo, ustedes hacen la tarea así y luego cuando le entregan con lo que él explicó, pues resulta que estaba mal, etcétera, ¿no? Sí entiendo, él tiene una personalidad bastante, pues, peculiar, ¿no? Ahorita, pues, ustedes no han tenido la oportunidad de ir en presencial, pero es una persona que sí tiene un comportamiento un tanto peculiar, ¿no? Cuando ustedes vayan, pues lo van a ver, ¿no? No les tengo que explicar yo, pero pues sí, la verdad es que sí es complicado, ¿no? Entonces, pues, híjole, a lo mejor no es muy buen consejo, pero así es como yo lo viví, o sea, es como ustedes aguanten y aférrense, ¿no? Una cosa que yo sí no les recomiendo tanto, no porque esté mal, sino por este profesor, o sea, uno de los
objetivos de la universidad es el debate de las ideas, ¿no? De, es que, profesor, puede ser esto, o el contraste de ideas, ¿no? De teorías, de hipótesis, etcétera. Eso es de lo que se trata la universidad. Pero con ese profesor en particular, híjole, yo sí no se los recomiendo, pero no por una cuestión de tipo moral o ético, de que renuncien a los valores que tendrían que estar presentes en la universidad, sino más bien por una cuestión personal, en el sentido de que no los afecte con una calificación, ¿no? Porque pues yo en este semestre que les digo, en tercero, tuve una compañera que sí se le ponía al tú por tú al profesor, etcétera, ¿no? Y al final pues la reprobó. Entonces, y aún así entregando todos los trabajos, las tareas, yendo a clase, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo sí es una como, pues no sé si una mala recomendación, pero sí es algo como que sí quisiera comentarles, ¿no? Desafortunadamente hay profesores así. No es la norma ni la regla, ni mucho menos, pero sí hay uno, dos, cinco profesores que son de ese tipo, ¿no? Entonces, pues, tómenlo en consideración y pues aguanten. Eso de grabar la clase, pues, la verdad es que está bien. Creo que es una herramienta que les ayuda a ustedes a estudiar, pero sí, la verdad es que dada su personalidad, creo que sí no fue muy conveniente de haberlo confrontado de esa forma, ¿no? O sea, porque sí es un tanto pesado, ¿no? Entonces, pues, híjole, como que ahora sí, como que pues ustedes aguanten, sí, profesor, es el último semestre que nos vamos a ver y se acabó, ¿no? Porque pues sí lo conozco, la verdad. ¿Qué otra cosa que les puedo decir? Jensen es buena persona. Él, bueno, por lo que entendí, más o menos es como, como otro adjunto, no es el adjunto oficial, pero apóyense en él. Tengo entendido que, bueno, ya no es su trabajo como estable. La última vez que lo vi creo que fue en 2019, porque bueno, lo veía en los pasillos, etcétera. Apóyense en él, ¿no? Es buena persona. Evidentemente, pues dudo que les vaya a responder de forma rápida, pero traten de apoyarse en él, ¿no? Si ven que este muchacho Oscar no les está sirviendo de mucho, apóyense en Jensen. Yo creo que él sí les puede echar la mano, ¿no? Entonces, pues híjole, es lo único que les puedo decir. No sé si les sirva mucho o poco, pero pues sí, así fue mi experiencia con él. Gracias, Fernando. A ver, jóvenes, lo que están ustedes comentando, pues es preocupante esa situación. Varias de las cosas que les dice Fernando, pues tiene razón, ¿no? Tiene razón, no tiene ningún caso, no solo en la universidad, en la vida, estarse peleando con gente que no escucha y no entiende, ¿no? Si es que ese es el caso. Yo no conozco al profesor. Lo que desde mi perspectiva hay tres cosas que hay que considerar, ¿no? Uno, lo más importante, la razón por la cual están en la universidad es porque quieren aprender. Y ese aprendizaje no se va a dar si ustedes no quieren o sea, el aprendizaje no depende exclusivamente de si el profesor da la clase o no da la clase. De hecho, el aprendizaje ocurre cuando ustedes pues hacen lo que tienen que hacer, que es ponerse a estudiar. Si el profesor es malo, pues entonces ustedes tienen todavía más trabajo que hacer que cuando el profesor es bueno y les explica mejor y les dedica tiempo y les da retroalimentación y se esfuerza y demás, ¿no? Eso es o sea, el punto número uno que quiero como recalcar es que lo más importante es que ustedes no pierdan de vista que no vienen a pelearse con el profesor, no vienen a escuchar, a nada más tomar por bueno lo que un profesor X les diga, ¿no? Ahora, un segundo elemento también muy importante es que cuiden sus calificaciones. O sea, siempre con la prioridad de que lo más importante es aprender, porque a la hora que ustedes pues salgan como economistas, lo que necesitan es tener los conocimientos, ¿no? Pero un segundo elemento que no deben descuidar son sus calificaciones. Entonces, pues cuidar sus calificaciones implica, por un lado, aprender y por otro lado, desarrollar estrategias en las diferentes materias para sacar la mejor calificación posible
dentro de las reglas del juego y con las personalidades con las que se encuentren, ¿no? Entonces, si Fernando les está diciendo que no tiene caso confrontarse, no se confronten, no tiene caso. Estoy de acuerdo que no tiene caso. Y un tercer elemento del cual ya hablé hace tiempo, en las primeras sesiones cuando recién me presentaron como su tutora, es qué hacer cuando se presenta una problemática en un grupo, ¿no? ¿Por qué hay algo que hacer? ¿Por qué hay algo que hacer? Uno, porque vienen a aprender y el profesor está ahí para facilitar ese aprendizaje, para ayudarlos a que sea más fácil ese aprendizaje. Si el profesor no está logrando esa función, a ver, lo más importante que me gustaría saber es si hay consenso generalizado de que el profesor hace mal su trabajo. Se supone que de los 34 que están ahorita conectados, por ahí de la mitad van con este profesor, ¿correcto? ¿Alguien Sí, me puede maestra. responder? profesora. Ok. Sí, Y todos pueden alzar la mano los que están inconformes con el profesor para contar, para saber cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿9? Pues no son todos. Creo que Es algunos que los son. demás están en el otro grupo. Ay, perdón, están en otro grupo. Sí, lo sé, pero si solo alzaron la mano ahorita 10 participantes. Sí, pero No. creo que la mitad, o sea, del grupo 110, la Ujú. mitad creo que son de otros grupos, o sea, no están en el 106, no toman clases con nosotros, solo tenemos esa clase en común. Entonces, ¿Hay por eso. alguien? Ok, entonces, ¿hay alguien que esté con el profesor Vargas y que no le parezca tan malo? No tiene nada de malo alzar la mano, nada más para saber. Bajen la mano todos los que están inconformes y entonces ahora les pido que alcen la mano los que no les parece tan malo. No, ok. Entonces, supuestamente hay consenso de que es malo el profesor. Bueno, eso es importante porque hay veces que uno encuentra que hay grupos en donde unos alumnos se quejan y otros no. Entonces, pues ahí es más difícil, pero si hay consenso de que el profesor está haciendo mal su trabajo, entonces el tercer punto que quería enfatizar después de uno, aprender y dos, cuidar sus calificaciones, es cuidar los recursos públicos. Escuchen lo que les estoy diciendo. Esto es muy importante. Lo que se invierte en la universidad es mucho dinero y mucho esfuerzo de muchísima gente alrededor de nuestro país, porque no estoy hablando solo de la gente, estamos hablando de la gente que paga impuestos, de la gente que se preocupa por la universidad, de la gente que hace donaciones a la universidad, de los profesores que pues sí nos interesa nuestro trabajo, sí nos interesa que los estudiantes aprendan, etcétera. Los mismos estudiantes hacen muchísimo esfuerzo y por eso creo que es muy importante que cuiden esos recursos públicos. No lo vean como una cuestión personal, uno a uno, entre ustedes y el profesor o su grupo y el profesor. Véanlo desde una perspectiva mucho más amplia, que es que se están desperdiciando recursos públicos que son escasos. Ustedes ya dominan ese lenguaje de economistas, de los recursos escasos. Pues sí, hay recursos escasos y por lo tanto hay que sacarles el mejor provecho posible. ¿Qué pueden hacer? Yo se los dije desde las primeras sesiones que si algo anda mal, pues primero hay que tratar de hablar con el profesor. Si hablar con el profesor no funciona, entonces se acercan a mí, ¿no? Que qué bueno que lo están haciendo. El siguiente, o sea, cuando se acercan a mí, pues es tener esta conversación, ver cuál es el sentimiento generalizado, escuchar a Fernando que tomó clases con el profesor y que les da ayuda muy práctica. Pero lo otro es no decir, bueno, pues vamos a sacar 9 o 10 y pues ya la libramos. Pues no, lo que hay que hacer es avisar a la institución, a la escuela, a la facultad, que algo no está bien, ¿no? Que algo no está saliendo bien en esa clase.
Y la institución lo que hará va a ser mandarlo llamar y preguntarle que qué está pasando en ese grupo, ¿no? Entre más serios ustedes como estudiantes se porten, cuando digo serios es no pelear con el profesor, o sea, no discutir nada más por discutir con el profesor, escribir una carta bien hecha, dar argumentos pues sensatos, dar argumentos bien formulados, bien presentados, ya sea escrito u oral, pues los van a tomar con mucha más seriedad. Yo les digo que cuando yo fui estudiante, en varias ocasiones me quejé de malos profesores, tanto de forma individual como de forma grupal, y en todos los casos vi que la institución hizo algo. O sea, no se quedaron, no hicieron algo al día siguiente, pero sí hizo algo la institución, o sea, sí tomaron medidas. Entonces, mi recomendación es que se acerquen a, si quieren, o sea, si quieren ustedes hacerlo por su cuenta, háganlo por su cuenta. Si quieren que yo canalice de alguna forma la queja, lo puedo hacer. O sea, no tengo ningún problema en ayudarlos a llegar a las autoridades correspondientes, pero sí ustedes lo que tienen que hacer es, pues, escribir una carta bien hecha, ponerse de acuerdo entre ustedes, escribir una carta bien hecha y hacerla llegar a las personas correspondientes, ¿no? Que no lo sé, que les vayan a cambiar el grupo el profesor de inmediato, no lo sé. Hay ocasiones en que sí lo hacen, dependiendo de la gravedad del asunto, etcétera. También hay profesores que son muy problemáticos laboralmente, o sea, no solo, o sea, me refiero a sus derechos laborales, no como profesores, sino en su relación laboral con la institución, ¿no? Entonces, y pues eso también dificulta, o sea, pues llamarle la atención, ¿no? No quiere decir que no le llamen la atención, pero simplemente que dificulta llamarle la atención. Entonces, bueno, eso es lo que yo recomendaría. Si me preguntan a mí mi opinión y como tutora qué es lo que creo que deben hacer, ya les dije las 3 cosas que deben hacer. 1, aprender por su cuenta. Si la clase no sirve, entonces aprender por su cuenta. 2, hacer todo lo que tengan que hacer para cuidar su calificación. Y 3, dar aviso a las autoridades de que aquí se están desperdiciando los recursos públicos, pues porque no sirve el trabajo que está haciendo el profesor. Yo creo que está muy mal que no les resuelva dudas, que no resuelva los ejercicios, que sea contradictorio, que les dé cierta información y después les diga que está mal. Creo que está muy mal que no les responda sus dudas o que los mande con el adjunto y el adjunto no responda. O sea, eso me parece mal. No es problema del adjunto, porque el responsable del grupo es el profesor. El profesor titular es el responsable y el profesor titular es el que tiene que asegurarse de que el adjunto conteste si es que esa es parte de las tareas que se le asignaron. Entonces, pues bueno, eso es lo que tengo que decir. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Van a querer hacer una carta? Lo que con mucha frecuencia nos encontramos es que los alumnos tienen miedo. No tengo idea por qué tienen miedo. Siempre pasa lo mismo. Dicen que tienen miedo a que los reprueben, ¿no? Que generalmente es lo que dicen. En mi experiencia, yo me quejé muchas veces y todo lo contrario, recibí el apoyo de la institución y nunca me reprobaron, jamás me reprobaron. Pues, ¿por qué? Porque me quejé pues, de forma seria, ¿no? No fui a armar un borlote, sino me quejé de forma seria y entonces la institución puso mucho cuidado en ver que yo realmente estuviera aprendiendo y haciendo las cosas bien y que mi queja fuera, pues sí, ¿no? Que fuera, ¿cómo se dice? Válida, ¿no? Bueno, dice ahí Miguel Ángel, cuando estuve en la FES Cuautitlán pasó algo parecido e hicimos un escrito. ¿Y cuál fue el resultado después de haber hecho el escrito? Miguel Ángel.
nos cambiaron al profe. Pues sí, o sea, así no, está bien, ¿no? Supongo que eso fue un buen resultado. ¿Se van a esperar al final del semestre para que les cambien al profe? Si es que esa pudiera ser una solución, pues no vale la pena esperar al final del semestre. Sí, ya estamos bastante avanzados, ya estamos creo que a la mitad del semestre, entonces pues ya hay que hacerlo, ¿no? Si se van a quejar, ya hay que apresurarse, no echarlo en saco roto. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿No? ¿Tienen miedo de quejarse? No, de hecho estamos en el grupo en el grupo que tenemos nosotros del 110, estamos platicando qué vamos a hacer y creo que nos vamos a reunir después de esta clase para ver qué hacemos y ya después le comentamos cuál fue nuestra solución. Sí, está bien. Digo, a mí me parece que la solución más institucional, más viable, más efectiva es hacer un escrito. Por eso es lo que yo recomiendo, ¿no? Tienen Profesora, que... Sí, adelante. disculpe, en caso de que hiciéramos un escrito, ¿sí podemos apoyarnos en usted para que llegue Sí, a claro. donde tenga que llegar? Sí, por supuesto. Por supuesto. Gracias, O sea, profesora. lo principal, o sea, podemos hacerlo de distintas formas. Una de ellas es, yo les ayudo a saber a quién deben dirigir el oficio y con copia a quién. Eso siempre es muy importante. Yo creo que o sea, el responsable aquí de los profesores es, creo que ahora es jefa, antes era jefe, pero la jefa de la División de Estudios Profesionales es la maestra Rosa María García Torres, ¿correcto? Ustedes deben saber porque les dieron bienvenidas, ¿no? ¿O no se enteraron? Bueno, no importa. Es la jefa de, estoy casi segura que es ella, es la jefa de la División de Estudios Profesionales, ¿no? Y además hay que dirigir la carta con copia para el director de la facultad. Y lo que pueden hacer es ponerme a mí con copia en calidad de tutora, ¿no? Y entonces, a la hora que ustedes ponen copia y envían su correo electrónico con la carta que ustedes elaboren, yo le puedo dar seguimiento, ¿no? Yo puedo responder y decir a la jefa de la división con copia al director, decir, estoy al tanto, yo como tutora, los alumnos me han expresado sus preocupaciones, creo que son preocupaciones genuinas y pues que vale la pena que la autoridad tome cartas en el asunto, una cosa así, ¿no? Entonces, eso, claro que sí, yo lo puedo hacer con gusto, yo les consigo los correos electrónicos, etcétera, y sí, no hay ningún problema. De acuerdo, profesora. Bueno, muchas gracias a usted y al profesor Fernando. Vamos a platicarlo aquí en el grupo a ver qué es lo que vamos a hacer. Ok, me parece bien. Bueno, supongo que todo esto salió cuando les preguntaste, Fernando, que cómo estaban. Bueno, en realidad fue después de darle las correcciones de los exámenes, ¿se acuerda? Ah, sí. Y ahí en las preguntas salió el tema. Ah, ok. Bueno, vamos entonces a ver rápidamente el tema de las elasticidades, ¿no, Fernando? ¿Se acuerdan? ¿Quieres O sea, que dar? perdón. Antes de empezar, una pregunta relacionada con nuestra materia. ¿Nos van a mandar más conferencias o seminarios para hacer reseñas? Sí. Sí, a lo largo de todo el semestre mandamos eventos. Creo que últimamente no les hemos mandado, ¿verdad, Fernando? No, ahí tengo dos que son muy interesantes que creo que les van a gustar. Uno es en el MIDE, que te los mando en la tarde. Ok. Sí, a lo largo o sea, y si ustedes se enteran de eventos interesantes, a veces ustedes se enteran antes que nosotros. Entonces, por favor, mándenos un correo a Fernando y a mí diciendo que proponen para el rubro de la evaluación correspondiente a reseñas de
eventos académicos, propongan el evento que hayan encontrado, nos mandan el cartel y entonces nosotros pues evaluamos, ¿no? Porque luego hay eventos muy chafas y la verdad es que no, pues no queremos hacerlos perder su tiempo. Entonces, ¿perdón? Perdón, precisamente es lo que tenía pensado hacer bueno, un día había varios eventos que publican en la página de la facultad. Hay algunos que sí están muy, muy interesantes y justamente les iba a mandar eso. Bueno, sí. Sí, está bien. Y si nos puedes mandar el cartel, también eso nos facilita el trabajo, porque ya nosotros, en lugar de ponernos a buscar el cartel del evento, ustedes ya no lo mandan y entonces nosotros tenemos la información para poder evaluar si el evento creemos que vale la pena o no. A veces puede pasar que creamos que el evento vale la pena y a la mera hora pues no vale la pena, ¿no? Pero bueno, no se pierde mucho su tiempo, pero nada más. Eliezer. Sí, profesora. Bueno, también a mí me gustaría verificar si es posible fuera de la facultad de proponer actividades. Por ejemplo, en la Bolsa Mexicana todos los jueves se hacen conferencias y son a las 6 de la tarde. Entonces, no sé si a lo mejor pudiera funcionar también como un evento o como una participación en ese tipo de conferencias. Comúnmente... Sí. Sí. Perdón, sigue. Bueno, comúnmente son también grabadas, se pueden escuchar también por Spotify y ya posterior a su emisión, pero digamos en vivo, la conferencia como tal, son todos los jueves a las 6. Ok. ¿Hay cartel? Sí, son notas semanales, los envían igual, puedo mandar aquí la suscripción porque en realidad es como una suscripción. Y te envían la notificación de qué va a haber de evento en la semana. Y ya cuando, digamos, va a ser próximo, te envían igual, pues, la invitación al Zoom o a lo que corresponda. Y se puede ver desde Facebook y se puede reescuchar en Spotify. Se escucha bien. Yo creo que sí vale la pena, Eliezer. Entonces, si pudieras, por favor, mandarnos la información de cómo recibir esa información y también la información de la conferencia de este jueves, pues eso sería genial para ya de una vez revisarlo y socializarlo. Ok, vale. Gracias. ¿De qué? ¿Alguien más? Antes de empezar con la clase, con el contenido de la clase. ¿No? Bueno, ¿quieres tú ver lo de las elasticidades, Fernando, o quieres que lo haga yo? Bueno, si gusta usted para que, bueno, si tiene su iPad a la mano para... Sí. A ver, un momentito, denme un segundito. Entonces, la clase pasada habíamos quedado que la clase de hoy íbamos a ver muy rápidamente el tema de las elasticidades que había quedado pendiente y el resto de la clase íbamos a comenzar con el capítulo 5 que se llama Eficiencia y Equidad. Vamos a ver qué tanto logramos porque ya nos extendimos mucho, ¿no? Con esto de... con esto del profesor Vargas. ¿Cómo se llama el profesor? ¿Profesor qué Vargas? O sea, ¿cuál es su primer nombre, su nombre o su segundo apellido? Es José Vargas Mendoza. José Vargas Mendoza. José Vargas Mendoza. Y nada más rápido, ¿con quién? Creo que ya había preguntado esto. ¿Quién es el otro profesor que llevan con INAE? Es la profesora María Antonieta. A ver. ¿Barrón? Barrón. Sí, Barrón. Sí. Uy, ¿qué tal es? De hecho, maestra. Bueno, en lo particular, a mí al principio me parecía un poco, no sé, diferente en el aspecto de que, o sea, sí se preocupa por nuestro saber, etcétera, pero sentía que no lo entendía mucho.
y con base en las tareas y todo eso, y después cuando le preguntábamos, pues ella sí aclaraba las dudas y hasta el momento siento que en cuanto a la página del INEGI, Ajá, eh, no soy un experto, pero sí he aprendido bastante. ok, está bien. Este, de las otras materias, ella es una profesora ya bastante grande. Creo que es de las profesoras más grandes que hay en la facultad, o sea, de edad. Y tengo entendido pues, que es buena. Tengo entendido también que es un poco ruda. em, pero bueno, creo que ahí no, no están, tengo entendido que ahí no están perdiendo su tiempo. De hecho, tal vez a mí, bueno, a la profesora, Ajá, no sé si podríamos manejar la opción con el otro grupo si quieren. Es que la profesora sí se preocupa demasiado por nuestro saber, y sobre ajá, todo porque somos el futuro, etcétera, etcétera, ¿no? ajá. Entonces, tal vez la profesora estaría dispuesta, no sé, a aceptar los oyentes o algo similar. Ujú, está bien. Pues no sé, o sea, de oyentes, a ver, es que no es la mejor solución. Pues, eso soluciona el punto número uno, de que ustedes aprendan, que yo les había comentado, pero no resuelve el asunto de cuidar las calificaciones y tampoco resuelve el de cuidar los recursos públicos, ¿no? Entonces, y también quién sabe si ella está, o sea, de oyentes significa que no les va a calificar tareas, porque si ustedes mandan tareas, pues se le duplica el trabajo a ella, ¿no? Pero bueno, eso no sé cómo lo vayan a resolver en la institución. Historia me habían dicho que con Ángeles, eh, ¿sí o no? Sí, sí, con Ángeles. Ángeles, se me fue el Creo que apellido. Ángeles, Basurto Cortés. sí, Cortés así, Basurto. Cortés Basurto, sí, sí. Creo que es buena, ¿no? Sí, es Mm, muy buena profesora. ok, al principio se habían quejado de economía política, recuerdo. ¿Cómo va esa clase? Veo más dispuesto el profe a explicarnos, pero sigue como en las mismas de ser totalmente autodidacta. Ujú, Aunque creo que ya le estamos agarrando más como la onda a, pues sí, a aprender por nuestra cuenta. ujú. ¿Cómo me dijeron que se llamaba? José Antonio. José Antonio, ¿qué? José Antonio Rojas, Rojas Nieto. Rojas Nieto. Ok. ¿En taller a quién llevan? Blanca Araceli. Blanca Araceli. Borja. Borja. ¿Y en contabilidad? Alejandra. Tenorio, no, es Nuestro el profe maestro es Tenorio. Y el Tenorio, profesor es Tenorio. Ay, o pero sea, nos da la sí, clase la sí, adjunta. es Tenorio, pero hemos tenido una clase con él. Nuestra maestra es Alejandra Morán. Alejandra Morán. Alejandra Es Morán chiquita, Cruz. pero nos da la clase ella. Ok, ok. Y falta una materia, ¿no? Métodos Métodos. Ah, cuantitativos. sí, es cierto. Ujú. ¿Y con quién? Santiago Enrique Ah, sí. Él es muy López. bueno, ¿no? Sí, Sí, muy buenísimo. buen maestro. Ujú. Yo lo quiero mucho también, fue mi profesor y es muy bueno. Bueno, pues creo que en las clases más importantes no están tan mal, entonces, pues, o sea, no tienen buenos profesores, entonces eso está bien. Bueno, entonces vamos a pasar a lo de las elasticidades que decíamos, ¿no? Em, espérenme. La clase pasada habíamos estado revisando todo desde lo más básico del concepto de elasticidades y nos quedamos con que estaba pendiente calcular o sea, este ejercicio de cuando estamos hablando, cómo se modifica el ingreso total dependiendo de la elasticidad del bien en cuestión. Cuando estamos hablando del ingreso total, estamos pensando desde la perspectiva de un productor, de alguien que vende, ¿no? Entonces, les voy a compartir
la pantalla. Compartir pantalla. Ay, siempre con frecuencia me hace esto. Ahí está. Ok. Ahí está, ¿no? Entonces, decíamos que desde el punto de vista del productor, el productor se preocupa por su ingreso total, ¿no? Y su ingreso total va a depender de muchos factores, pero cuando estamos hablando de elasticidades, pues eso es lo que queremos ver hoy, ¿no? Depende de muchos factores, pero bueno, uno de ellos es las elasticidades y queremos ver cómo cuando el bien es elástico o es inelástico, afecta o no al ingreso total. Cuando hablamos del ingreso total de un productor o de un vendedor, estamos hablando que el ingreso total, digamos que se resume así, IT, es el precio por la cantidad vendida. Es muy sencillo, ¿no? Eso sería el ingreso total. No estamos hablando de costo, o sea, no es el ingreso neto, sino estamos hablando del ingreso total, ¿no? Después el vendedor tendrá que, el productor tendrá que tomar en consideración los costos y demás, pero por lo pronto el ingreso total es precio por cantidad vendida, ¿no? Si yo vendo cafés a 40 pesos y vendo 10 cafés al día, pues mi ingreso total al día es de 400 pesos, ¿no? Una cosa así tan sencilla como eso. Entonces, cuando cambia el precio, también cambia el ingreso total. Pues eso es muy sencillo de ver, ¿no? Si decíamos el precio del café es de 40 por 10, pues mi ingreso total es de 400, pero ¿qué pasa si el precio del café se duplica? Pasa a 80 por 10, lo normal sería pensar que es ahora mi ingreso total es de 800, pero ojo, si el precio del café se duplica, ¿ustedes creen que necesariamente el vendedor va a vender 10 cafés? No, la demanda disminuye. No, o sea, sí, seguramente. Hay que ver. No sabemos si el café es elástico o es inelástico o es perfectamente inelástico. No lo sabemos. O sea, hay que saber qué pasa, ¿no? Entonces, por eso no podemos asumir automáticamente que este es el escenario. Entonces, de eso se trata, ¿no? El cambio en el ingreso total, o sea, el cambio en el ingreso total va a depender de la elasticidad y por eso es muy importante considerar la elasticidad. Normalmente la elasticidad la ponen así, ¿no? Con esa E. Entonces, si la demanda es elástica, si la demanda de los cafés es elástica, entonces supongamos, ¿no? Un primer escenario, ¿no? Un primer escenario en donde la demanda de café es elástica. Y hay una reducción, aquí arriba yo había puesto un incremento en el precio, pero supongamos una reducción del precio en 1%, ¿no? Vamos a hacer ese ejercicio. La cantidad vendida aumentará en más de 1%. ¿Por qué? Porque es una demanda elástica, ya lo dijimos, ¿no? Entonces, la cantidad vendida aumentará en más de 1%, por lo que los ingresos totales aumentarán, ¿no? Entonces, eso es lo que esperamos de una situación cuando tenemos una demanda elástica, baja el precio en 1% y la cantidad vendida va a aumentar, va a ser mayor que 1%. ¿Sí? Ahora, supongamos una situación original en donde el precio es igual a 10, la cantidad vendida es igual a 20 y entonces el ingreso total es igual a 200, ¿no? Supongamos que hay, como dijimos, hay una reducción en el precio de 1%, entonces el precio se reduce, baja en 1%,
Y ahora el precio es de ¿cuánto? Si baja en 1%. 9. 9.9. 9.9, ¿no? Ahora dijimos que la demanda del bien en cuestión era elástica. Entonces supongamos que, otro supuesto, que la elasticidad es igual a 2. Esto es un supuesto, ¿no? Nada más, lo único que queremos confirmar es que es 2, ¿no? Es mayor a 1, o sea, no es unitaria, ni tampoco es inelástica, que sería menor a 1, sino que es 2, mayor a 1, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando la cantidad aumenta en 2%? ¿No? La cantidad aumenta en un 2%. Pues entonces vamos a ver que antes vendíamos 20 unidades, ¿no? Y ahora lo multiplicamos por 1.02, que ese sería ese 2%, y tenemos 20.4. ¿Qué pasó con el ingreso total? Pues el ingreso total va a ser 9.9 por 20.4, ¿no? Y eso nos va a dar 201.96. Desde el punto de vista del vendedor, ¿al vendedor le convino reducir el precio en 1%? Sí. Pues sí, ganó un peso punto 96 más que en el caso anterior. ¿Por qué? Porque la demanda era elástica. Pero ¿qué pasa? ¿Sí me están siguiendo? Sí, profesor. Sí. ¿Qué pasa cuando la demanda es inelástica? Este solo es un ejercicio, o sea, y poniéndole números distintos, pues pasarán diferentes cosas, pero simplemente haciendo así un ejercicio muy sencillo, tomando una demanda elástica que es 2, y en este caso vamos a hablar de una elasticidad, ¿no? Algo que es inelástico, le vamos a poner 0.5, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, supongamos nuevamente una reducción en el precio de 1%. Como es inelástica, la cantidad vendida va a aumentar en menos de 1%, ¿no? Estamos diciendo que la elasticidad es de 0.5. ¿Qué vamos a encontrar? Pues seguramente que los ingresos totales se van a reducir. ¿Por qué? Porque se redujo el precio y además la respuesta, o sea, acuérdense que uno como vendedor, como demandante, cuando baja el precio, uno compra, la ley de la demanda nos dice que uno va a comprar más, pero ¿qué tanto más? Bueno, pues en este caso, como es inelástico, no responde en la misma magnitud la cantidad demandada, la cantidad que se vende, respecto al cambio en el precio, ¿no? Entonces, si el precio bajó en 1%, pues otra vez es 9.9. Ahora, ¿qué pasa con la cantidad? Pues la cantidad solamente aumenta en 0.5%, ¿no? Entonces tenemos 20, que era lo que se vendía originalmente, por 1.005 y nos va a dar 20.1, ¿no? ¿Cuánto van a ser los ingresos totales? Pues 9.9, que es el precio, por 20.1, que es ahora la cantidad vendida, y ahora lo que va a vender el vendedor, el productor, va a ser, sus ingresos totales van a ser de 198.99, ¿no? Entonces, lo que aquí estamos viendo es que en este caso, al vendedor no le convino seguir la lógica de la ley de la demanda, que era bajarle el precio para vender más y por lo tanto aumentar sus ingresos totales. Lo que está ocurriendo en este caso es que pues termina con un ingreso total menor que en el escenario original, en donde su ingreso total era de 200. ¿Qué nos hace? Como pueden ver, es un ejercicio súper sencillo, pero ¿en qué nos hace reflexionar este ejercicio? Que a los vendedores les interesa mucho saber cuál es la elasticidad del bien o servicio que ellos ofrecen.
¿Por qué? Pues porque lo estamos viendo aquí, ¿no? Si es elástico, pues uno le baja el precio y seguramente va a vender más, o sea, sí, a vender más y al final sus ingresos totales van a ser superiores. Será un ejercicio interesante para el vendedor descubrir cuál es la elasticidad porque la elasticidad no la dice nadie, sino es en la vida real en la que uno se entera que cuando le bajó el precio, pues ya no vendí tanto, ¿no? O vendí más. Entonces, bueno, ¿hay alguna duda respecto a eso? También podríamos calcularlo con la elasticidad unitaria, pero es básicamente lo mismo, no va a haber cambios en el ingreso porque pues vamos a mantenernos en una situación prácticamente igual y pues no tiene mucho caso ahorita hacer el ejercicio, ¿no? Como tal no tengo duda, pero creo que me di cuenta de algo, algo bueno, tal vez, o tal vez provechoso, es de que, por ejemplo, con los bienes inelásticos conviene aumentar el precio en ese caso. O sea, conviene aumentar el precio con los bienes inelásticos. Estaba pensando, por ejemplo, se me vino a la mente la gasolina y el gobierno le podría aumentar bastante la gasolina. Bueno, o sea, no como tal el gobierno, sino, no sé, las empresas podrían aumentar demasiado el precio de la gasolina y como es un bien inelástico, la demanda va bueno, no va a disminuir mucho que digamos. Entonces, conviene, ahí sí conviene aumentar el precio. Claro, claro, y eso es, sí, gracias, Jorge, o sea, qué bueno que agregas eso, porque en este caso, pues hablábamos de una reducción en el precio, pero entre más inelástico sea el producto, pues más, o sea, más sabe el vendedor que puede manipular el precio porque la gente le va a seguir comprando, ¿no? Esto es más, o sea, estamos hablando desde la perspectiva de un vendedor individual, etcétera, ¿no? Por supuesto, sabemos que el precio se determina en el mercado y o en un mercado competitivo, etcétera. Pero viéndolo así desde el punto de vista de un vendedor individual y haciendo abstracción de muchísimos otros factores que pudieran estar jugando un papel importante, es lo que observamos. Jessica. Y por ejemplo, yo conozco el precio de un producto, pero no conozco su demanda. ¿Hay alguna página que me diga la demanda de algún producto o tendría que forzosamente hacer investigación de campo para conocer esa demanda y así poder conocer su elasticidad? Sí hay, o sea, no es, o sea, sí podemos conocer la demanda de un bien o servicio y hay muchas cosas muy interesantes que hacer y se supone que para eso es la clase de INAE, para hacer ese tipo de ejercicios. O sea, hay muchas cosas que hacer en INAE, pero una de las cosas que ustedes pueden hacer es consultar la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, la ENIG. Es una encuesta que levanta el INEGI. Ustedes ya saben que es una institución muy importante, nuestra oficina de estadísticas nacional en el país. Y ellos, como dice el nombre de la encuesta nacional de ingreso, gasto de los hogares, una de las cosas que hace es ver en qué gasta la gente, o sea, cuánto compra la gente, ¿no? Y uno puede ver, o sea, puede hacer muchos ejercicios y muchas cosas, pero una de las cosas interesantes que uno puede hacer es ver cómo por los grupos ¿ya saben qué son los deciles? ¿Ya les explicaron en INAE qué son los deciles? No. No. Lo vamos a ver nosotros en otra clase, pero desde otra perspectiva muy específica. Pero bueno, básicamente, cuando hablamos de deciles, es un concepto muy sencillo. Cuando hablamos de deciles, estamos hablando de que el 100% de la población de un país o de una población, la que sea, la población de la Ciudad de México, de un país, del mundo, lo que sea, el 100% lo dividimos en 10, por eso deciles, ¿no? En 10, en segmentos de 10. Entonces, en segmentos de 10, 10, 10, 10, 10. ¿Cómo los ordenamos a estos 10 segmentos? O sea, porque ¿qué significa dividirlos en 10? Por edades, por lo general,
cuando hablamos deciles de ingresos, los dividimos por ingresos, ¿no? O sea, el 10% más pobre y luego así hasta, este es el decil 1, este es el decil 2, hasta el decil 10. Y es el 10%, ¿no? Y entonces, muchas veces lo que hacemos es ver, bueno, uno, saber, este es el más rico, ¿no? Hay muchas cosas interesantes que se puede hacer cuando trabajamos con la ENIG, y una cosa interesante es ver cómo cambia, o sea, más bien, cuánto del ingreso, cuánto de su ingreso destina la gente pobre, por ejemplo, al rubro de alimentos. Estoy inventando, ¿eh? De hecho, les quiero enseñar una imagen sobre eso. Digo, yo sé, me estoy desviando un poco del tema, pero creo que puede interesarles y pueden echarse un clavado al ENIG. Hay que saber más cosas para poderla manipular y para eso, como ya dije, está INAE, pero una cosa es interesante. ¿Cómo cambia? ¿Cuánto usted, respecto al decil, o sea, al grupo, al 10% más rico de nuestro país o de cualquier sociedad, ¿cómo creen que es el consumo de alimentos del decil más pobre, o sea, el decil 1, respecto al decil 10? ¿Cuánto creen que gasta en alimentos? Del 100% de su ingreso, gastan los más pobres, y del 100% de su ingreso, ¿cuánto gastarán los más ricos? Bueno, con los pobres sería como un porcentaje demasiado alto. Tal vez, bueno, no podría decir como tal un porcentaje, pero yo diría que tal vez un 80, 90%, o no sé, sí, tal vez. Y los más ricos podría ser el 0.00001% tal vez de sus ingresos para destinarlo en comida. Sí, pues te fuiste al extremo. Te viste muy extremoso, Jorge. Pero sí, el asunto es ese, que la gente pobre destina la gran mayor, una parte muy importante, es un porcentaje relativamente alto de su ingreso a alimentos, mientras que los ricos, o sea, el decil más rico, o sea, el decil de mayor ingreso, destina poco, relativamente, comparado con los más pobres, relativamente poco, ¿no? Ay, quería enseñarles una imagen y no sé dónde la dejé. Denme un segundito porque es muy ilustrativa de esto que estamos hablando. Y a ver si la encuentro rápido, porque si no, nada más vamos a perder el tiempo. Ay, es que ya sé lo que estaba haciendo mal, perdón. Estaba buscando en el lugar incorrecto. A ver, aquí está. Miren, esto es interesantísimo. Este es de otra clase que doy en la maestría, esto que les voy a mostrar, y son los resultados de una parte de la tesis de uno de mis estudiantes. ¿Están viendo la captura de pantalla? Sí, profesora. Maestra. Sí, profesora. Entonces, fíjense aquí, la población de México, estamos hablando de deciles, se fijan que aquí arriba, ¿ven mi cursor? Sí, profesora. ¿Se ve mi cursor? Ah, ok, bueno. Entonces dice, olvídense esto de propensiones medias, es lo que consumen por grupos de productos, o sea, estos son los grupos de productos, y los deciles acá arriba, del 1 al 10, ya les expliqué qué son los deciles, de hogares. Porcentaje del ingreso disponible total, o sea, de su ingreso disponible total, eso de disponible quiere decir que ya le quitaron impuestos y demás. ¿Cómo gastan en alimentos los más pobres? Bueno, Jorge decía que el 90 y tantos por ciento, pues no, tampoco es tan dramático. Gastan casi el 50% en alimentos, bebidas y tabaco, no restaurantes, 48%. Luego el decil 2, o sea, el segundo grupo más pobre, o sea, no es el más pobre, sino el que le sigue tantito más arriba, gasta 44%. Y así nos vamos.
El tercer decil gasta 40 en alimentos, bebidas y tabaco. Ojo, así desagrega. Estos son los grandes grupos. Uno con la ENIG puede desagregar más o menos estos grupos de productos, pero estos son los grandes grupos. Fíjense qué pasa con el decil 10. Decía Jorge que menos del 1%, pues no, gastan el 8%. Pero fíjense, o sea, la realidad abismalmente distinta que debe ser vivir entre el decil 1 y el decil 10. Quizás este ejercicio les hace pensar que sería interesante hacerlo. Esto mismo, preguntar en sus casas cuánto destinan del ingreso total de sus casas, de sus hogares, nada más para que ustedes lo sepan. Y quizás con eso ver en qué decil, de acuerdo al consumo, ustedes gastan, o sea, en qué decil se ubicarían. Sería un ejercicio interesante. A veces es difícil porque es llevar la contabilidad. Y llevar la contabilidad no es cualquier cosita. Ahora, pero podrían hacerlo, ¿no? Ahora fíjense, en alquiler, estos destinan 19% y así, ¿no? Derivados del petróleo y químicos en general, estos 9%, y aquí ellos mucho menos. Entonces uno se empieza a preguntar, pues, ¿en qué diablos gastan los ricos, no? En educación, todo según esto 1%, eso se me hace que está mal, pudiera ser que esté mal, no lo hice yo, lo hizo el estudiante, pero es un muy buen estudiante, pero me sorprende un poco esto de la educación, 1%, los ricos, lo dudo. Yo esperaría que del decil por lo menos 9 y 10 gastaran más en educación. Electricidad, agua y gas, tampoco me la creo. Entretenimiento y restaurantes, tampoco me la creo. O sea, se me hace, ahora que lo estoy viendo con un poco más de detenimiento, el día que nos lo mostró en la clase, pues no, había que revisar muchas otras cosas de su tesis, pero bueno, equipo de transporte, fíjense, ¿cuánto gastan en equipo de transporte los más pobres? Bueno, pues si no tienen carro, ¿qué diablos van a gastar en equipo de transporte? En cambio, los ricos, pues seguramente le ponen faros nuevos al coche, le ponen, yo qué sé, ¿no? Que le hagan al coche. Maquinaria, equipo, aparatos eléctricos y muebles, otros bienes. Lo que yo no entiendo con respecto a eso, disculpe la interrupción, ¿por qué en electricidad, agua y gas, en el grupo más rico dice 0? O sea, ¿no se bañan o...? Por eso digo que creo que está mal, porque a mí tampoco me hace sentido. Yo creo que eso está mal. Al final el porcentaje es el mismo, ¿no? O sea, obviamente sí gastan más en dinero, pero el porcentaje puede ser el mismo. Sí, pero no creo que yo creo que es incorrecto. Así como la educación creo que es incorrecto, también la electricidad, agua y gas yo creo que es incorrecto. No creo que gasten eso. Estoy casi segura que eso está mal. Pero no sé, pero más allá de eso, o sea, vean el tipo de ejercicios, o sea, más allá de que si lo hizo bien o no, y supongamos que algunas de las cifras están bien. Por ejemplo, fíjense en servicios financieros, qué interesante. Los pobres, si esto está bien, los pobres, y hace sentido, ¿no? Es una de las cosas que ustedes tienen que hacer como economistas, ver que los datos que les presentan hagan sentido. No es porque ese dato salió, sino hay que ver si hace sentido o no. Ahora, hace sentido, servicios financieros es interesante. Fíjense, los pobres gastan pues, muy poco en servicios financieros y conforme aumenta los 3 deciles más ricos, pues gastan un poco más y sobre todo el decil más rico, pues gasta un 10% de su ingreso en servicios financieros. ¿Eso qué quiere decir? Pues acciones, no sé si allí incluyen en servicios financieros seguros, sospecho que sí, pero no estoy segura. Comisiones a los bancos por X razón, ¿no? Si uno tiene más de una tarjeta de crédito, pues le cobran 1,500 o 3,000, depende de la tarjeta de crédito, de anualidad. Y si uno tiene 5 tarjetas, pues le cobran eso multiplicado por 5. Mientras que el decil 1, si no tiene una tarjeta de crédito, pues no le cobran comisiones de nada, ¿no? Servicios turísticos y de hospedaje, pues de estos va 0, 1, 2, 3% de su ingreso. O sea, es con respecto al total de su ingreso, ¿no? Entonces, pues si estos ganan 100,000 pesos al mes y le destinan
3% a servicios turísticos y de hospedaje, ¿cuánto le destinan? No en términos relativos, en términos absolutos. ¿Cuánto es 3% de 100,000 pesos? 3,000. 3,000. 3,000 pesos, ¿no? Porque le gastan 3,000 pesos. Y por ejemplo, una familia muy pobre que gana salario mínimo, ¿cuánto es el salario mínimo? ¿3,000? 3,600, ¿no? Algo así. Bueno, 3,200. ¿cuánto es el 1% de 3,000 pesos? 300. Ah, no, 30. Bueno, pues estos gastan, suponiendo que esas cifras son correctas, estos gastan 30 pesos en servicios turísticos y de hospedaje, mientras los más ricos gastan 3,000, ¿no? Suponiendo que así fuera la brecha de ingresos. Telecomunicaciones, ahí lo pueden ver, textiles, vestido y calzado, y ahorro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto ahorran los pobres? Desahorran, o sea, están endeudados. Deuda, ¿no? Claro. A eso le llaman, ya ustedes más adelante aprenderán eso, pero le llaman desahorro al ahorro negativo. O sea, están endeudados. El decil 1 y el decil 2 están endeudados. Y pues lo podemos seguramente, o sea, ¿hace sentido? Pues sí, pensamos en los pobres y cuántos de ellos no van y empeñan cosas a las casas de empeño, van y piden microcréditos al banco Compartamos o al otro que está saliendo ahora mucho en la televisión. Hay otro banco, bueno, no importa. Y así, y fíjense cuánto ahorran el decil más rico. O sea, tienen una capacidad de ahorro muchísimo más alta. Y simplemente compárenlo con el decil 9, ¿no? Entonces, bueno, me desvié, ya sabía que me iba a desviar, pero me pareció interesante la pregunta de Jessica, que preguntaba que si podemos saber en qué gasta la gente, porque finalmente eso es la demanda, ¿no? ¿En qué gasta la gente? Ahora, estos son los grandes grupos. Cuando uno se mete directamente a la ENIG, uno puede ver bastante más desagregado en qué gastan, ¿no? Incluso hay veces que creo que dice así como, pues ustedes métanse, pero se van a dar cuenta que eso está súper desagregado. Entonces uno puede saber en qué gasta la gente y así. Y entonces nosotros podemos ver cómo cuando cambian los precios, porque también están los precios de las cosas, cómo cuando cambian los precios se modifica la cantidad demandada. O sea, esta ENIG, no sé cada cuándo se levanta. ¿Tú sabes, Fernando, o algunos de ustedes en INAE ya lo vieron? Bueno, nosotros vemos sobre todo la ENOE, pero es no tanto como el consumo, sino como el ingreso. Por ejemplo, la Claro. parte del ingreso en salarios mínimos, en términos de salarios mínimos, Pero la es más. ENOE, ¿cada cuándo se levanta? O sea, ¿cada cuándo sale el INEGI con sus encuestadores a preguntar en cuánto es el ingreso de la gente? ENOE quiere decir Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Esa es trimestral. Bueno, se Trimestral. supone que es trimestral. Ajá. Y creo que la ENIC también, ¿no? También. Entonces, eso es interesante porque si uno ve cómo cambian los precios de un trimestre a otro o de un año a otro, pues puede ver cómo cambia la demanda. Y eso es interesante. Ahora, una de mis estudiantes de maestría lo que está haciendo es calcular cómo cambió la demanda. O sea, de esto mismo está haciendo la chica de maestría para que vean, y es una cosa complicadísima lo que está haciendo, pero la base es entender estas cosas que estamos viendo de forma muy sencilla. Ella está haciendo una cosa complicadísima que va a calcular las curvas de Engel, que no es otra cosa que la elasticidad. Durante, en el 2020 y en el 2021, o sea, en el peor año de la pandemia y después, ¿no? Para ciertas cosas, porque como ya vieron hay muchísimas cosas, y lo va a hacer por deciles. Pues va a ver, pues, qué dejaron de comprar los diferentes deciles y qué compraron más los diferentes deciles derivado de la pandemia. Ese es su argumento. Quiere ver cuál fue el impacto de la pandemia en el consumo de ciertas cosas dependiendo del decil. Y pues está encontrando cosas muy interesantes. Esta otra tesis que les acabo de mostrar, el muchacho está utilizando la
con base en la metodología ¿cómo se llama? De la matriz insumo-producto, está viendo cómo, no saben todavía qué es la matriz de insumo-producto, ¿verdad? No. Bueno, no lo han visto. Lo van a ver seguramente en contabilidad social el próximo semestre. Pero bueno, básicamente es tomar toda la economía mexicana, por ejemplo, y ver las interacciones entre los diferentes grupos, ¿no? O sea, por ejemplo, supongamos, o sea, es una hoja, supongan una hoja de Excel en donde tienen acá todo lo que se produce de un lado y todo lo que se produce del otro lado, y entonces podemos ver las interacciones. Por ejemplo, ¿cuánto demanda de huevos la industria panadera? ¿Cuánto demanda de hilo la industria del textil o la industria panadera o lo que sea, ¿no? Entonces podemos ver las interacciones y eso es la matriz insumo-producto. ¿Por qué insumo-producto? Pues porque son los insumos que se requieren para producir ciertas cosas y entonces podemos ver todas las interacciones en una economía. Entonces, bueno, y esta tesis que les mostré hace un momento es solo una foto chiquitita de otra cosa, que es lo que al final quiere ver es el sector salud. Quiere saber qué demanda el sector salud, qué insumos demanda el sector salud. Pues jeringas, educación, ¿no? O sea, está haciendo muchas cosas muy interesantes desde joven, es un estudiante muy bueno y está haciendo cosas muy interesantes, pero bueno, nada más como una probadita. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Buena parte de lo que hicimos fue comentar lo de INAE. Estamos ya bastante retrasados con el contenido del curso. Eso hace que ustedes tengan que leer con mayor atención y más, para que yo me pueda ir más rápido, ¿no? Entonces, yo creo que la clase próxima le vamos a dedicar muy, muy poquitito tiempo al tema de las elasticidades que nos faltaron de revisar. ¿Por qué? Porque ya les expliqué que la lógica es la misma, simplemente hay que entender qué pasa cuando estamos ante una elasticidad ingreso de la demanda, cruzado de la demanda y de la oferta. O sea, son otras variables y no solo es calcular numerador y denominador, sino entender qué estamos dividiendo entre qué, ¿no? Y cuál es el resultado que esperamos según sea la elasticidad. Bueno, y para la próxima clase vamos a ver el capítulo 5 de parking, que era con lo que pensaba yo iniciar hoy, que es un tema pues bonito, interesante, quizás algunas cosas pudieran ser difíciles, pero no lo creo. Y bueno, seguiremos con eso. Jorge. Sí, perdón, es que no me quiero quedar con la duda. Profesora, tengo una duda. ¿Podemos medir por ejemplo, qué invertir y qué no invertir dependiendo del tipo de bien? Porque, por ejemplo, apenas fui a buscar mis apuntes de taller y encontré que, por ejemplo, que cuando la elasticidad, ingreso a la demanda es mayor a 1, es un bien de lujo. Cuando es menor de 1, es un bien básico y si es negativo, es un bien inferior. Entonces, podríamos utilizar, por ejemplo, no sé, por ejemplo, hay una página que saca, creo que es, bueno, que saca el gobierno, que es como el tipo de bienes, si son bien de lujo, bien normal o bien inferior. Entonces, con base en eso podríamos relacionar el tipo de bien con la elasticidad, por ejemplo, y como una generalidad de ver qué productos son inelásticos para poder aumentar el precio. O sea, quiero saber si está bien más o menos la idea. No me queda muy claro qué es lo que me estás preguntando, porque al inicio comenzaste con invertir. Sí, es que, perdón, es que mi cabeza tiene como muchas cosas, pero mi idea como tal es, por ejemplo, la elasticidad de ingreso a la demanda nos dice que cuando el bien es mayor a 1, es de lujo, menor a 1, normal, y si es negativo, es un bien inferior. Mi duda es, ¿se puede, cómo explicarlo? Aumentar, podemos
por ejemplo, invertir. Invertir en un producto que sea bien normal y aumentar el precio. Cuando dices invertir en un producto, ¿te refieres a ponerte a vender ese producto? Sí, un ejemplo, como la gasolina, por ejemplo. Ve que hemos dicho que era inelástico. O sea, que tú le quieres entrar, o sea, que te conviene saber, o sea, para decidir que un criterio como productor de algo, que alguien que va a decidir en qué meter su dinero para ponerse a producir y generar una ganancia, tú me estás preguntando si tenemos que pensar previo a invertir, decidir en qué, considerar si es alguno de estos tres tipos de bienes. ¿Eso es lo que me estás preguntando? Sí, quiero ver si está bien la relación así para poder invertir, basarnos en alguno de estos tres tipos de bienes y así tomar la decisión de tomar el que sea inelástico tal vez. Pero me estás preguntando la elasticidad ingreso de la demanda, porque eso fue lo que me preguntaste, ¿no? La elasticidad de ingreso de la demanda. Como tal es como la fórmula, primero di como que la fórmula, mi pregunta como tal es si podemos partir del tipo de bien, o sea, con base en lo que nos dice la elasticidad de ingreso a la demanda, partir del tipo de bien para tomar la decisión de inversión. A ver, es que lo que tú me estás preguntando es si tenemos que tomar en consideración la elasticidad de ingreso de la demanda. ¿En qué cosas te vas a fijar cuando tú me estás preguntando por la elasticidad de ingreso de la demanda, porque fue con lo que comenzaste? Es ver cómo cambia en el denominador, cómo cambia el ingreso de la población, ¿no? ¿Cómo cambia el ingreso de la población? Y cómo responde, más bien, cuando cambia, ese es el denominador, cuando cambia el ingreso de la población, ¿cómo cambia la cantidad demandada de X cosa? ¿Qué es lo que tú quieres saber? Que si aumenta a lo largo del tiempo, lo que quizás desearíamos es que aumente el ingreso o sea, desearíamos como sociedad, ¿no? Que aumente el ingreso de la población a lo largo del tiempo, ¿no? Que en 10 años todos estemos un poco mejor y ganemos un poco más. Ahora, tú lo que quieres ver es si aumenta el ingreso de la población, si va a aumentar más que proporcionalmente o se va a mantener igual o va a ser menor la demanda del bien que tú quieras, o sea, de los distintos bienes, ¿no? Pues así de entrada, sin considerar otros factores, pero el vendedor tiene que considerar muchos factores y siempre estamos haciendo abstracción de muchos factores, pero así de entrada, pues me parece que lo que al vendedor no le conviene necesariamente, a ver, pero a grandes rasgos, no le conviene dedicarse a la producción de un bien inferior si sabe que el ingreso de la población va a aumentar con el tiempo. ¿Me entiendes? Sí. Pero si tú sabes que vivimos en un país como México, en donde la perspectiva de que el ingreso de la mayoría aumente no va a ocurrir, y vemos una gran disparidad del ingreso y tenemos muchos deciles muy, muy pobres, pues significa que muchos van a seguir consumiendo aquellos productos que son inferiores, ¿no? Bienes inferiores. Entonces, te digo, hay muchas cosas que considerar. También, obviamente, el productor va a considerar los costos de producción, va a considerar el tamaño del mercado. O sea, recuerden todas las cosas que habíamos visto cuando vimos oferta y demanda así como muy abstracto y a grandes rasgos. El productor tiene que considerar muchas cosas, pero pues sí, efectivamente tiene que considerar cómo es la elasticidad del bien que va a vender. Sí, de hecho, ahora que lo veo así, sería como descartar los bienes de lujo. Bueno, es que sí, influyen otros factores, pero es que se me ocurrió tal vez que lo mejor sería invertir en bienes básicos, que es como lo que en un país de pobres seguramente sí, pero depende de cuántos sean los costos de producción.
Si tienes un gran margen de ganancia, aunque vendas un solo Aston Martin, estos carros carísimos, y el margen de ganancia es enorme, pues ya con eso te das por bien servido, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, o sea, es que además hay muchos diferentes modelos de negocio. Es muy diferente, o sea, si quieren en otro momento lo platicamos, pero es muy diferente vender mucho y barato, que es lo que hacen los chinos. Así estoy generalizando, haciendo una gran generalización. Vender mucho y barato, a diferencia de otros que venden poco, pero no barato, ¿no? Sí, el ingreso es diferente. Uh-huh. A lo mejor el ingreso al final es el mismo. Pudiera ser que el ingreso sí, total al final sea el mismo, simplemente que son modelos de negocio totalmente distintos. Podría ser como cantidad de producción, ¿no? Por cantidad de producción, si el mercado está muy grande, o sea, si el mercado es muy grande y el precio es muy bajo, al final Vendo no mucho. importa tanto porque vende mucho, entonces esa parte se desquita, digamos. Okay, perfecto. Bueno. Gracias, profesor. ¿De qué? Nos vemos entonces el jueves. Ahí me avisan qué quieren hacer con lo de INAE, por favor. Gracias, buen día. Que les eche la mano. Gracias, Miss. Buen día. Gracias, profesora. Gracias. Adiós. Nos vemos, profesora. Buenos días. Hasta luego. Nuestro buen día. Tardes. Tardes.